Amén. Te damos gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Muchas gracias, Padre, en este día, por tenernos, Señor, aquí hablando de tu palabra, Señor. Bendícenos, Señor, y bendice a los que han de escuchar esta palabra y que sea una palabra de edificación para todos. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer el libro de Job. El libro de Job, es decir, la historia de Job, nos puede ayudar a nosotros a entender y a comprender cuál es el plan y el propósito de Dios para el hombre. Es necesario que nosotros, sus hijos, sepamos cuál es la meta, cuál es el propósito de Dios como seres humanos de traernos Dios a la tierra. ¿Cuál es su propósito, su deseo? ¿Cuál es la meta? ¿A qué hemos venido? Ojalá que esto sea una bendición. Y el libro de Job es uno de los libros que nos puede ayudar muchísimo para entender el plan de Dios para con el hombre. Que Dios nos bendiga y nos dé sabiduría a través de este libro de Job. Dice en Job, en el capítulo 1, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job. Aquel varón era perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. La Biblia nos dice que Job era un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Qué fue lo que le aconteció a este hombre? ¿Por qué pasó por tantas dificultades y tantos problemas? La Biblia también nos dice que Dios hizo al hombre perfecto. Es decir, Adán y Eva eran perfectos. Y Dios hizo al hombre perfecto. Y Job nos narra que Job era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Por qué le acontecieron estas cosas si él era un hombre temeroso de Dios y apartado del mal? Lo mismo le sucedió a Nicodemo en el capítulo 3, en el verso 1 de Nicodemo, del Evangelio de San Juan, dice: ahora bien, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como nuestro maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. La Biblia nos dice que Nicodemo era un hombre principal, un hombre como Job, recto y perfecto. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer otra vez, siendo viejo? ¿Puede acaso estar por segunda vez en el vientre de su madre? En el verso 3 respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí Nicodemo estaba viendo a Jesús como maestro. Ahora bien,
Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Hasta allí Nicodemo, dice la Biblia que era un principal de los judíos, un conocedor de la Biblia, un hombre temeroso de Dios. Regresando a Job, en el capítulo 1, en el verso 2, nos dice la Biblia que le nacieron 7 hijos y 3 hijas. En el verso 3 dice: su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas, y grandes cantidades de siervos, y aquel varón era más grande que todos los hijos del oriente. Sus hijos iban y celebraban banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comieran y bebieran con ellos. Y habiendo pasado en turno los días del banquete, Jo enviaba por ellos y los santificaba, y levantándose muy de mañana ofreció holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: tal vez hayan pecado mis hijos y hayan maldecido a Dios en sus corazones. Esto mismo hacía Job siempre. Es decir, Job era un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Pero sus hijos no lo eran. Sus hijos, ellos no buscaban a Dios, sino que andaban en lo de ellos. El verso 6 dice: entonces un día, cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante de Jehová, Satanás vino también entre ellos. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de recorrer la tierra y de andar por ella. Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? Porque no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Luego respondió Satanás a Jehová y dijo: ¿acaso teme Job a Dios en balde? ¿No le has cercado con una vaya a él, a su casa y a todo lo que tiene, y has bendecido la obra de sus manos, de modo que sus posesiones se han aumentado por toda la tierra? Pero extiende tu mano y toca todo lo que tiene, y ciertamente te maldecirá en tu propia cara. Y dijo Jehová a Satanás: todo lo que él tiene está en tu mano, solamente no extiendas tu mano contra él. Salió Satanás de la presencia de Jehová. Entonces un día, cuando sus hijos y sus hijas comían y bebían vino en la casa de su hermano, el primogénito, llegó un mensajero a Job y dijo: estaban arando los bueyes, las asnas paseando junto a ellos, cuando acometieron los sabeos y se los llevaron, y a los siervos mataron a filo de espada. Solamente he escapado yo para darte la noticia. El verso 16. Aún estaba hablando cuando llegó otro que dijo: fuego de Dios ha caído del cielo, ha quemado las ovejas, a los siervos y los ha consumido. Solamente he escapado yo para darte la noticia. El verso 17. Todavía estaba hablando cuando llegó otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones, arremetieron contra los camellos y se los llevaron, y a los siervos mataron a filo de espada. Solamente he escapado yo para darte la noticia. Entre tanto que estaba hablando, llegó otro que dijo: tus hijos, tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa de tu hermano el primogénito. De repente un gran viento vino del lado del desierto, azotó las 4 esquinas de la casa, de modo que cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente he escapado yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró la cabeza, luego postrándose en tierra adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová da, Jehová quita, bendito sea el nombre de Jehová.
En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué Dios permitió que Satanás viniera y despojara a Job de todo? Ser perfecto guarda relación con el hombre interior y ser recto guarda relación con el hombre exterior. Además de ser perfecto internamente y recto externamente, Job era en un sentido positivo, temía a Dios, y en un sentido negativo se apartaba del mal. ¿Qué pasó? ¿Cuál es el propósito de Dios para con el hombre? El propósito de Dios para con el hombre va más lejos de lo que nosotros pensamos y de lo que nosotros creemos. Dios no busca a un hombre, a una persona que se porte bien, que le tema. El propósito de Dios no es que el hombre le tema a Dios y sea una persona portadora del bien. Si eso no es, entonces, ¿qué es? ¿Qué es la meta de Dios? Primeramente, aquí tenemos que ver que Dios, en un sentido positivo, Job en un sentido positivo temía a Dios y en un sentido negativo se apartaba del mal. Sin embargo, Dios no creó al hombre meramente para que éste le temiera y no hiciera nada malo. Entonces, ¿para qué fuimos creados? En eso se basan las religiones, en hablarle a la gente a un comportamiento. Jamás nosotros los seres humanos llegaremos a un comportamiento perfecto y recto sin Dios. Aunque este hombre era temeroso y recto y apartado del mal, no estaba cumpliendo la meta de Dios por lo cual fuimos creados. Si Dios no creó al hombre para que éste temiera a Dios y se apartara del mal, entonces, ¿cuál es la meta de Dios al crear al hombre a su imagen y semejanza? ¿Cuál era la meta y cuál es la meta hoy para nosotros? Satanás, después de rebelarse contra Dios, fue condenado, incluso sentenciado por Dios. Eso lo podemos ver en Isaías en el capítulo 14, 12 y 15 y en Ezequiel capítulo 28, 12 al 19. No obstante, Dios en su sabiduría y soberanía no ejecutó su juicio contra Satanás. Así pues, Dios todavía le ha concedido a Satanás un tiempo limitado a fin de que haga ciertas cosas negativas, pero necesarias para el cumplimiento de su propósito. Dios no podía pedir ni habría podido a ninguno de sus muchos ángeles excelentes que realizaran este trabajo, esta obra de maltratar a Job, despojándolo de todo a fin de que pudiera ser lleno de Dios. Satanás era el único en el universo que podía cumplir y habría de cumplir la intención de Dios de despojar a Job de sus posesiones y de sus logros éticos. Por tanto, la escena aquí en el capítulo 2 nos muestra que Satanás continúa en libertad a fin de ser usado intencionalmente por Dios como una horrible herramienta que sirve al propósito de aplicar el severo trato de Dios para con sus amados hijos. Job no sabía su necesidad. ¿Cuál es mi necesidad? Mira, no sé. Solamente Dios sabe cuál es la necesidad del hombre. La necesidad del hombre no es que sea bueno, santo, perfecto,
recto. La necesidad del hombre no son las cosas materiales. La necesidad del hombre no es ser ingeniero, ni licenciado, ni tener una carrera. La necesidad del hombre no es tener una buena casa. La necesidad del hombre no consiste en las cosas que nosotros pensamos que son nuestra necesidad. ¿Cuál era la verdadera necesidad de Job? Él no lo sabía. Pero Job necesitaba algo que él no lo sabía. Él no sabía cuál era su necesidad. Por eso Dios permitió que Satanás bajara y lo despojara de todas las cosas. Él no sabía cuál era su necesidad. Hoy la sociedad, la humanidad no saben cuál es su necesidad. ¿Cuál es? El día que nosotros descubramos verdaderamente y conozcamos cuál es nuestra necesidad, tenemos que trabajar por esa necesidad. ¿Cuál es nuestra necesidad? ¿Por qué Dios despojó a Job? Si era un hombre perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal, ¿por qué lo despojó aún de sus hijos? Él no sabía cuál era su necesidad. En Job, en el capítulo 1, en el verso 6, dice: entonces un día, cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante de Jehová, Satanás vino entre ellos. Satanás iba allí entre ellos. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de recorrer la tierra y de andar por ella. Jehová dijo a Satanás: ¿has considerado a mi siervo Job? Porque no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Luego respondió Satanás a Jehová y dijo: ¿acaso teme Job a Dios en balde? ¿No has cercado con una valla a él, a su casa y a todo lo que tiene, y has bendecido la obra de sus manos? De modo que sus posesiones se han aumentado por toda la tierra. Pero extiende tu mano, toca lo que tiene, y ciertamente te maldecirá en tu propia cara. Y dijo a Jehová a Satanás: todo lo que él tiene está en tu mano, solamente no extiendas tu mano contra él. Satanás no sabía cuál era la necesidad de Job. Satanás nada más tenía un pensamiento: destruir a Job. Job no sabía cuál era su necesidad. Solamente Dios sabía cuál era la necesidad de Job. ¿Cuál era la necesidad de Job? Dice en el verso 12: y dijo Jehová a Satanás: todo lo que él tiene está en tu mano, solamente no extiendas tu mano contra él. Es bien lamentable, pero mucho, que nosotros lleguemos a morir y nunca entendamos cuál es nuestra necesidad. Nuestras necesidades por las cuales nosotros luchamos, por las cuales nosotros trabajamos, por las cuales nosotros nos dedicamos, no es la necesidad que nosotros necesitamos. Nuestra necesidad no es ser ricos. Nuestra necesidad también no es tener cosas. ¿Cuánta gente ha muerto sin saber cuál era su necesidad y su propósito de estar aquí en la tierra? En el verso 13 dice: entonces un día, cuando sus hijos y sus hijas comían y bebían vino en la casa de su hermano el primogénito,
llegó un mensajero a Job y dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paseando junto a ellos, cuando cometieron los sabeos y se llevaron a los siervos y mataron a filo de espada. Solamente he escapado yo para darte la noticia. Una noticia tras otra, una tragedia, una tras otra, tras otra, tras otra. Y al final este hombre dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré ella. Jehová da, Jehová quita, bendito sea el nombre de Jehová. En el capítulo 2 del verso 1, entonces un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante de Jehová, Satanás vino también entre ellos delante de Jehová. Es decir, Satanás puede ir hasta el trono de Dios, llegar hasta el trono donde se encuentra Dios. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, porque no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto y temeroso de Dios y apartado del mal? No lo está diciendo un hombre, lo está diciendo Dios, que Job era perfecto, recto y temeroso de Dios y apartado del mal. El verso 4 dice: luego Satanás respondió a Job y dijo: piel por piel, ciertamente todo lo que el hombre tiene lo dará por su vida, pero extiende tu mano y toca sus huesos, y su carne ciertamente te maldecirá en tu propia cara. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí que él está en tu mano, solamente guarda su vida. Salió Satanás de la presencia de Jehová, hirió a Job con furúnculos, con granos severos, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, y tomó un trozo de tiesto para rascarse con él, y se sentó en medio de la ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿todavía te aferras a tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero él dijo: hablas como una mujer necia. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal? No lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Ahora Satanás lo está maltratando con su cuerpo. Con su cuerpo. ¿Cuál es la meta de Dios? ¿Cuál es el propósito? También encontramos aquí en este libro de Job que la verdadera adoración es no quejarnos. Cuando Job oró a Dios: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella, Jehová da, Jehová. No inició quejándose: ¿por qué me pasa a mí esto? En esto encontramos que esta es la verdadera adoración a Dios. ¿En qué consiste la verdadera adoración a Dios? En no quejarnos. En eso consiste la verdadera adoración de Dios. Job, en el capítulo 1, en el capítulo 2, en el verso 11. Ahora bien, cuando los tres amigos de Job oyeron de toda esta desgracia que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar: Elifaz el temanita, Bilda el suaita y Zofar el noamita, y habían concertado en ir juntos a condolerse de él y consolarle. Y cada uno de ellos rasgó su manto, y los tres esparcieron polvo sobre su cabeza hacia el cielo. Entonces se sentaron con él en la tierra por 7 días y 7 noches, pero ninguno le decía palabra, porque veían que su dolor era grande.
en el capítulo 3, verso 1. 3:1. Después de esto, abrió su boca Job y maldijo el día de su nacimiento. Quiere decir que Job estaba turbado, estaba perplejo, estaba enredado en gran manera a causa del sufrimiento que le infligían los desastres que sobrevinieron sobre sus posesiones y sus hijos, así como por la plaga que afectaba su cuerpo. Todo ello pese a su perfección, a su rectitud, a su integridad. Cuando Job maldijo el día de su nacimiento, lo cual equivale a maldecir a su propia madre, él ciertamente no fue ni perfecto, ni recto, ni tampoco retuvo su integridad. Más bien, fracasó por completo en cuanto a su íntegro. La intención que Dios tenía con respecto a Job era consumirlo, era despojarlo de sus logros, sus éxitos, que están relacionados con el nivel más alto de la ética, en la perfección y en la rectitud. La intención de Dios también era demoler a Job natural en cuanto a su perfección, rectitud, para poder edificar un Job renovado con la naturaleza y los atributos de Dios. La intención de Dios no era obtener un Job que estuviera en la línea del árbol del conocimiento del bien y del mal, sino un Job en la línea del árbol de la vida. Cuando Dios creó a Adán y Eva eran rectos y perfectos. En esa línea de la rectitud humana no es alcanzar la meta y el propósito de Dios. Hoy la humanidad se está enfrascando en hacer obras buenas. Dios no quiere que las personas hagan obras buenas. En eso no consiste la meta y el plan de Dios. No porque des tu casa y te portes bien y hagas cosas agradables delante de Dios es alcanzar la meta de Dios. La meta de Dios va más allá de lo que nosotros pensamos y creemos. En eso está basado el cristianismo y en eso están basadas las religiones, en hacer obras buenas, portarse bien. Esa no es la meta. La meta de Dios no consiste en habernos perdonado y salvado y sacado del mundo. Esa no es la meta. Eso no es la meta de Dios, su plan a lo que fuimos creados. Hay un pasaje aquí en Romanos, en el capítulo 8, en el verso 29. Romanos capítulo 8, verso 29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Para qué fuimos creados? ¿Para qué fuimos predestinados? ¿Cuál es la meta de Dios para el hombre? La meta de Dios, la predestinación para ser iguales al Hijo primogénito. Porque los que antes conoció también los predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Es ese destino que Dios ha forjado para con el hombre.
En el verso 30 dice, a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Para eso fuimos creados. Primera de Juan, capítulo 3, en el verso 2. Capítulo 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, y lo somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él, amados. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica, y asimismo, así como Él es puro. Todo aquel que practica el pecado también practica la infracción de la ley, pues el pecado es una infracción. Y sabéis que Él se manifestó para quitar los pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca, y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Para eso fuimos creados, para ser igual a Dios. Es decir, Dios tiene tres atributos. Dios es omnipotente, que es Dios es todopoderoso. Así se presentó Dios a Abraham en Génesis del capítulo 17. Yo soy el Dios todopoderoso. Jamás nosotros los seres humanos tendremos estos atributos como omnipotente, omnisciente y omnipresente. Jamás los tendremos. Pero la meta de Dios es hacernos igual a Cristo. Este es el propósito de Dios. Esta es mi necesidad. Esa es la necesidad de todos, de toda la humanidad. Qué lejos andamos en nuestra necesidad. Cuando pensamos que aquella cosa es nuestra necesidad, cuando la obtenemos, después ya vemos que esa no era mi necesidad, que es otra, y que es otra, y que es otra, y no encontramos la necesidad. Pero la necesidad que le faltaba a Job era que Dios se forjara en Job, pero ellos no lo sabían. Solamente Dios sabía que Job tenía una necesidad. Hoy Dios está tratando a sus hijos de la misma manera. A veces nosotros decimos, pero ¿por qué me está pasando esto? Si nosotros no somos tan inteligentes y no descubrimos por qué nos pasan las cosas, si no somos tan inteligentes, podemos morir por esos acontecimientos. Nos podemos enfermar, podemos caer, podemos debilitarnos y no entenderíamos nosotros por qué me está pasando esto. Job no entendió y no entendía por qué le estaba pasando eso. El concepto maligno de Satanás concerniente al trato que Dios aplicó a su pueblo, que le busca, está basado en su propio principio comercial de ganancia o pérdida. Satanás es un comerciante, es un mercader, y su manera de pensar se rige por este principio comercial. Satanás no reconoce que el propósito de Dios al tratar con aquellos que le aman tiene como fin que ganen plenamente a Dios, superando la pérdida de todo cuanto ellos tenían aparte de Dios. Filipenses en el capítulo 3, en el verso 7 de Filipenses, el apóstol San Pablo
que fue el apóstol que Dios le reveló la necesidad para el hombre. 3:7. En Filipenses, en el capítulo 3, verso 7, el apóstol dijo: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Todo lo que nosotros deseamos tener, todo lo que nosotros deseamos tener y todo lo que hemos logrado, para el apóstol lo que había logrado todo era basura para ganar a Cristo. Esa era la meta del apóstol, ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por medio de la fe en Cristo. La justicia a propósito de Dios basada en la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la comunión en los padecimientos, configurándome a su muerte. Esta es la meta de Dios para el creyente y para todos sus hijos y para la humanidad. Con este propósito Dios trajo a la humanidad. No la trajo aquí para que la humanidad se comporte y sea buena, excelente. La trajo aquí para que llegue a ser igual a Cristo en vida y naturaleza, mas jamás en su deidad. Este es el propósito de Dios para con el hombre. Job no entendía la intención de Dios, no sabía qué era lo que le estaba sucediendo. La revelación divina en la Biblia es progresiva hasta el tiempo de Job. La progresión de la revelación divina había alcanzado únicamente el nivel correspondiente al tiempo de Abraham. Es decir, que los pecadores necesitan de la redención provista por Dios con el derramamiento de la sangre del holocausto. Las verdades divinas respecto a asuntos tales como la regeneración, la renovación, la transfiguración, la conformación y la glorificación no fueron explícitas reveladas al hombre en la economía, en el propósito, en el plan de Dios. No podía hablarles de estas cosas y Job no las entendía. Sus amigos tampoco entendían lo que estaba sucediendo con Job y quedaron en silencio. Dice en el capítulo 3 de Job: después de esto abrió Job su boca y maldijo el día de su nacimiento. Y Job tomó la palabra y dijo: perezca el día en que yo nací, la noche que dijo varón ha sido concebido. Sea aquel día tinieblas, no lo busque Dios de lo alto, ni brille sobre la luz. Apodérense de él las tinieblas y la sombra de muerte repose sobre él una nube. Lo aterroricen las cosas oscuras en el día. En cuanto a aquella noche, apodérese de ella la densa oscuridad, que no regocije entre los días del año, ni se cuente en el número de los meses. He aquí que sea estéril aquella noche, que no entre en ella grito de júbilo. Job estaba turbado, estaba errado y no podía entender su situación, igual que sus amigos. No entendían cuál era el propósito de Dios. Dice en el verso 8: maldíganla lo que los maldicen, maldíganla los que maldicen el día, los que están listos para despertar a Leviatán. Sean tinieblas las estrellas que proceden del alba, que
espere la luz, pero no llegue. Que tampoco vea los parados de la aurora, por cuanto no cerró las puertas del vientre que me lleva, ni escondió mis ojos la aflicción. ¿Por qué no morí? ¿Por qué no morí? Dice Job, al nacer. ¿Por qué no morí? Tanto era la aflicción, tanto era la turbación de Job. No entendía. ¿Qué está pasando? A él ya no le importaba vivir. Sin embargo, los apóstoles pudieron dar su vida y morir, ni su propia vida, ni su propio cuerpo. Ellos amaban al Señor, no les importaba morir. Pero Job dice, ¿por qué no morí al nacer? ¿Por qué no expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas ya que los pechos para que mamase? Pues ahora ya sería y estaría tranquilo. Dormiría entonces, tendría descanso con los reyes y consejeros de la tierra que reedificaran ruinas para sí. Y con los príncipes que poseían oro, que llenaban de plata sus casas, o como abortivo escondido. No habría existido como los pequeñitos que nunca vieron la luz. Allí los malvados dejen de agitarse y allí descansen los agotados. Los cautivos están completamente tranquilos, no oyen la voz del capataz. Allí están los chicos y los grandes. El siervo queda libre de su señor, porque da a luz al que sufre y vida a los de alma amargada. A los que esperan la muerte, pero no llega, y caman por ella más que por tesoros escondidos. La experiencia que tuvo Job en el Antiguo Testamento de ser consumido y despojado por Dios estaba muy rezagada con respecto a la experiencia que tuvo el apóstol San Pablo. San Pablo en el Nuevo Testamento, Dios primero lo despojó a Job de sus posesiones para después consumirlo al padecer una plaga en su cuerpo. En el Nuevo Testamento, ser consumido y despojado por Dios llega a ser algo placentero. Desde el día en que se convirtió Pablo, fue alguien a quien Dios consumió y despojó. Sin embargo, cuando Pablo padecía necesidades por causa de Cristo, se complacía en ellas. Segunda de Corintios, capítulo 12, en el verso 10. Segunda de Corintios, capítulo 12, en el verso 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me complazco en las debilidades, en afrentas, necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuanto soy débil, entonces soy poderoso. No, Pablo no era como nosotros. Cuando tenemos problemas nos quejamos. Él sabía cuál era la necesidad. ¿Cuál era la necesidad para él? Que Cristo se forjara en él. Colosenses capítulo 1, en el verso 24 de Colosenses. Colosenses capítulo 1, en el verso 24. Dice el 24.
Ahora me gozo en lo que padezco. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y de mi parte completo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, en la iglesia. Este no era como Job. Este no maldijo su día de nacimiento. Él se gozaba porque él tuvo la revelación de Dios. ¿Cuál era su necesidad? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es la necesidad que tienes? Ahora me gozo en lo que padezco. Por vosotros, y de mi parte completo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. Este se gozaba. Filipenses en el capítulo 4, en el verso 4. Filipenses 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocíjense. Cuando el hombre ya tiene claro para qué fui creado y cuál es la meta del hombre, tenemos que regocijarnos y tenemos que aprender a ganar de Cristo cada día. Aquella mujer de Job, cuando vio a Job lo que le estaba aconteciendo, le dijo: mujer, maldice a tu Dios. ¿Todavía te aferras a tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Podemos equivocarnos. Cuando vemos a alguien que está pasando alguna situación, podemos equivocarnos al verlo. Algo está haciendo Dios con aquel hombre. Y no ser como los amigos de Job que no sabían qué era lo que le estaba aconteciendo, sino ser entendidos y buscar a Dios para no ser necios y hablar por hablar. En este día le damos gracias a Dios porque Dios sí sabe cuál es mi necesidad y yo también la sé. Yo sé cuál es mi necesidad. Mi necesidad no se encuentra aquí en la tierra. Mi necesidad se encuentra en los cielos, en la palabra, en el plan, en el propósito de Dios. Mi necesidad es ser igual a Dios, ser igual a Cristo. Amén.